A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. A medida se acercan las elecciones en Nicaragua, la crisis política se agudiza en una sociedad marcada por la polarización, o se es de un sector oficial o se es del sector de oposición. La crisis política nicaragüense tiene en alerta a la comunidad internacional. Sigue sorprendiendo Nicaragua al vivir unas angustias que se pensaban eran cosas del pasado. ¿Qué le pasó al gobierno de Daniel Ortega? ¿Por qué se sigue agudizando esta crisis nicaragüense? ¿Qué escenarios se pueden pronosticar a medida se acerca el día de las elecciones? Les saluda José Peraza, estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, y entramos al análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Agradecemos hoy la presencia del periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, periodista de investigación independiente de Nicaragua. Es el fundador y editor de Confidencial, un sitio web de noticias y publicación semanal que combina periodismo de investigación y análisis de la actualidad nicaragüense y también de la región. Es un placer tenerlo con nosotros, Carlos Fernando Chamorro. Gracias por aceptar esta plática. Hoy desde el exilio, Carlos Fernando Chamorro, le saludamos y bienvenido a esta entrevista de análisis. Gracias, José. Primero, quisiera decir que las elecciones del 7 de noviembre que se van a llevar a cabo en Nicaragua, pues ya no son unas elecciones competitivas, simplemente porque la oposición está en la cárcel. Daniel Ortega, que es el candidato a la reelección y también es el presidente y el jefe de la policía, cerró el espacio político en Nicaragua desde el mes de mayo y hay por lo menos 35 presos políticos, más otros 120 que existían anteriormente, pero estos 35, entre ellos están los principales precandidatos presidenciales, líderes políticos, cívicos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios. Es decir, Nicaragua vive una grave crisis política y de derechos humanos. Tú preguntabas cómo se produjo esto. Bueno, en abril de 2018 se produjeron una serie de protestas por las reformas a la seguridad social hechas por el gobierno de Daniel Ortega, y en vez de dialogar, en vez de encontrarle una solución a esos reclamos, el gobierno respondió con una violencia letal criminal. Asesinaron en 3 meses a más de 320 personas que fueron ejecutadas con francotiradores, con la policía, con paramilitares, y la gente salió a protestar masivamente, ya no por el seguro social, sino a demandar elecciones libres, a demandar reformas políticas, elecciones libres y la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esa crisis del 2018 es lo que estamos viviendo hoy, es la continuación de esa crisis, ahora a través de un estado policial que se impuso en el país desde septiembre de ese año. Y lo que quiero decir es que en Nicaragua no hay libertad de reunión ni de movilización, tampoco hay libertad de prensa ni libertad de expresión. Yo estoy exiliado en Costa Rica porque mi redacción ha sido 2 veces ocupada por la policía, sin ninguna orden judicial, sin ninguna justificación más que el intento de cerrar un medio de comunicación. De manera que no hay ninguna expectativa sobre esta elección del 7 de noviembre, simplemente será una votación en la que Daniel Ortega se va a reelegir sin competencia, y la pregunta es ¿cómo quedará la legitimidad de ese gobierno a futuro? ¿Qué gobiernos lo van a reconocer? ¿Lo va a reconocer Honduras? ¿Lo va a reconocer Guatemala, Costa Rica, los países centroamericanos, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá? Muchos han dicho ya que unas elecciones sin transparencia y sin competencia no se podrá reconocer los resultados de la misma elección. Si no se reconoce todo ese proceso electoral, ya usted lo dice, la comunidad internacional también tiene sus ojos puestos en Nicaragua.
el pueblo nicaragüense también está rechazando todo lo que interiormente se vive en Nicaragua. ¿Cómo es que se sostiene entonces Daniel Ortega en el poder? Bueno, Daniel Ortega tiene un apoyo político de un sector de la población que equivale posiblemente a un tercio, a un 25 o 30% del electorado. Es un apoyo sólido. Es la principal minoría política del país la que se agrupa en torno al Frente Sandinista. Tienen 14 años de estar en el poder en esta segunda etapa desde 2007. Tiene el control total de la policía, del ejército y de los aparatos del Estado. En Nicaragua no hay ventanas de autonomía en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Asamblea Nacional, en todos los poderes del Estado. Simplemente están subordinados a la familia presidencial. Y ese nivel de control, bueno, en buena parte explica cómo se mantiene el gobierno en el poder. Se mantiene en el poder también por una política de recaudación tributaria extorsiva muy fuerte que le permite financiar los salarios de los policías, del aparato del Estado. Hay una mayoría política en Nicaragua que rechaza este gobierno, pero hoy no se puede expresar. Si en este momento un nicaragüense intenta salir a la calle con la bandera nacional, que simplemente es un símbolo patrio nacional, y en estas fiestas patrias, la policía lo pone preso. Hay personas que están presas en la cárcel por haber enarbolado la bandera nacional. A esos extremos ha llegado esta dictadura que yo creo que de alguna manera revive los peores momentos de las dictaduras militares que existieron en América Latina en los años 70, aunque esta no es una dictadura militar clásica. Este es un gobierno familiar que sí tiene control de la policía y del ejército. ¿Qué le pasó a Daniel Ortega y su gobierno? ¿Qué fue lo que llevó a mantener una crisis muy severa a Nicaragua? Mira, Daniel Ortega regresó al poder en 2007 porque ganó una elección en la cual los otros bloques del electorado se dividieron y regresó con la promesa de no cometer errores cometidos en los años 80 por la confrontación con la iglesia, con el sector privado, con el gobierno de los Estados Unidos. Y en los primeros años gobernó con una alianza con los empresarios. De hecho, en Nicaragua, empresarios de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Colombia, México, hicieron importantes inversiones porque se trataba de un sistema en el cual se abrían las oportunidades de negocio sin transparencia y sin democracia. Todo se hacía de manera express. Bueno, ese sistema funcionó durante por lo menos una década. Y hay que decir que en determinado momento Ortega llegó a tener una mayoría política. En el momento en que la gente salió a protestar, la represión fue absolutamente brutal. Y eso es lo que produce este proceso en el cual una dictadura institucional que controlaba todos los poderes del Estado se convierte en una dictadura sangrienta. ¿Qué le pasó a Daniel Ortega? Bueno, posiblemente la explicación radica en que Daniel Ortega nunca ha tenido un compromiso ni con los derechos humanos, ni con la democracia, ni con valores universales que él posiblemente pues los desprecia. Le pasó lo que le han pasado a otros líderes en América Latina, que después de abrazar una causa de la justicia social, terminan convertidos en un caudillo, en un dictador. Y por eso la gente en Nicaragua en 2018 salió a las calles a gritar una consigna que decía Ortega y Somoza son la misma cosa, recordando la dictadura de los Somoza que fue derrocada en 1979. ¿Cómo está el movimiento del sandinismo en este momento? ¿El Frente Sandinista cómo ha quedado? El Frente Sandinista es una maquinaria política familiar controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. No es un partido que tenga, digamos, una plataforma ideológica. Sí tiene un discurso
supuestamente de izquierda, un discurso que recoge los emblemas de lo que fue el sandinismo. Pero en realidad es una maquinaria clientelista. La mayoría de los líderes históricos del Frente Sandinista incluso se sumaron a las protestas en 2018. Algunos están presos en las cárceles, como Dora María Telles, la comandante 2 del asalto al Palacio Nacional, el comandante Hugo Torres, comandante 1 del asalto al Palacio, y otros líderes que representan lo que podríamos identificar como el sandinismo democrático. El Frente Sandinista enfrentó un desafío y una crisis que no logró resolver, y es la de convertirse en un partido de izquierda democrática o simplemente convertirse en una maquinaria política autoritaria, caudillista, y que fue en lo que terminó convertida con Daniel Ortega y Rosario Murillo, vaciada completamente de contenido político. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en este diálogo con Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense hoy en el exilio. Carlos Fernando, si nos pudiera contar un poco sobre su exilio, ¿qué ha significado? ¿Cómo es que tuviste que abandonar tu patria? Mire, yo salí de mi patria por vereda, simplemente para preservar mi libertad, porque existía un riesgo inminente de ser capturado. Y en efecto, la policía asaltó mi oficina el 20 de mayo y luego el 13 de junio, cuando yo ya había salido del país, asaltó mi propia casa. Y esto no es un hecho aislado, es decir, muchos otros líderes políticos, cívicos y periodistas también fueron perseguidos y fueron capturados. Si yo no he salido del país al exilio, estaría preso, como está preso también mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, como está preso Félix Maradiaga, precandidato presidencial, o como está preso Juan Sebastián Chamorro, que también era otro precandidato presidencial. Esta es la segunda vez que yo me veo obligado a exiliarme. Ya lo hice por primera vez a inicios de 2019 y estuve 11 meses en Costa Rica haciendo periodismo desde Costa Rica, gracias a la solidaridad de medios costarricenses como Teletica. Hay que decir que en Costa Rica viven más de 400,000 nicaragüenses y en 2018 emigraron casi 80,000. Ahora nuevamente hay otra ola de migración que suma 19,000 nicaragüenses y más de 60,000 que están migrando hacia los Estados Unidos. Y entre los migrantes habemos periodistas. Hay más de 60 periodistas exiliados en Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá y en diferentes países. No sé si en Honduras habrá también periodistas nicaragüenses. Pero bueno, trabajar desde el exilio es duro y sin embargo tenemos la motivación de informar, de seguir librando la batalla de la verdad y de hablar por los que no pueden hablar porque están silenciados y están en las cárceles. Yo dirijo el programa de televisión esta semana y esta noche. Nos sacaron de la televisión abierta y del cable y desde 2019 solamente los difundimos a través de redes sociales, a través de YouTube. Invito a toda la audiencia hondureña a que nos busquen en Confidencial Nica en YouTube y también en Facebook, donde van a encontrar nuestra producción audiovisual y también las investigaciones, las noticias y el trabajo que hacemos en Confidencial. Hay un periodismo de resistencia que se está ejerciendo en Nicaragua y nosotros estamos luchando por preservar la calidad, por preservar la veracidad, porque dependemos fundamentalmente de la confianza que nuestra audiencia tiene en nosotros. El régimen es dueño de un montón de canales de televisión, que son canales privados, propiedad de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que los han adquirido desviando fondos de la cooperación venezolana, que supuestamente era para la infraestructura, era para combatir la pobreza y terminó siendo utilizada para los negocios privados de la familia presidencial. Bueno, esos medios no tienen audiencia y si la tienen, pues no tienen credibilidad. El periodismo nicaragüense está dando una batalla por la credibilidad de la audiencia.
Estando en Costa Rica, ¿has seguido recibiendo hostigamientos? No, en Costa Rica no he recibido hostigamiento. Estoy más preocupado por la situación de mis familiares en Nicaragua, de mis colegas y de otros que están siendo objeto de persecución en Nicaragua. Sí, sobre el tema de los medios, la funcionalidad de los medios en esta crisis, ¿cuál ha sido? Mira, es muy difícil porque, como decía, hay censura televisiva, hay cierres de espacios. Hace poco yo tenía un programa en Radio Corporación, Confidencial Radio. Bueno, el régimen me está acusando a mí presuntamente de lavado de dinero y de una serie de delitos criminales. Entonces los medios dicen, no podemos seguirle vendiendo el espacio para que tenga su programa aquí, porque usted es perseguido por el régimen y lo están investigando supuestamente por lavado de dinero. Entonces hay una enorme dificultad, porque es cierto que a través de las redes sociales podemos llevar la información y el mensaje a un público amplio, pero nunca es igual que poder tener acceso a la radio y a la televisión abierta. Como decía antes, para nosotros lo principal es la credibilidad, lo principal es la confianza de las audiencias, y aunque no hay acceso a la información pública, porque en Nicaragua hay secretismo, bueno, se han hecho grandes historias, grandes reportajes, grandes investigaciones, por ejemplo, sobre la mentira de la COVID-19. En Nicaragua el gobierno alega que han muerto 220 personas por COVID-19 en un año o 2 años de pandemia. En realidad han muerto más de 10,000, y eso se conoce por las investigaciones que ha hecho la prensa independiente. De lo contrario, Nicaragua sería un milagro centroamericano y un milagro mundial. Pero hasta ese extremo llega la política del gobierno de negligencia con la tragedia humanitaria, de propagación, porque viven promoviendo actividades de aglomeración masiva, y al mismo tiempo de ocultar la información. Y eso es una cosa criminal contra la población que necesita estar informada y que necesita protegerse frente a la pandemia. ¿La prensa extranjera puede ir a Nicaragua hoy por hoy? Mira, sí puede ir, pero también puede ser objeto de represalia. Han algunos periodistas que han sido rechazados desde el momento en que han comprado un pasaje para viajar a Nicaragua. Sin embargo, hay otros que sí han llegado. Y yo aprovecho este espacio para invitar a la prensa hondureña, a la prensa centroamericana, a cubrir la crisis de Nicaragua. Nosotros no podemos más que brindar información, y confiamos en que la cobertura de la prensa centroamericana en primer lugar, y la prensa de Estados Unidos, de América Latina, mantenga viva la llama de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Mira, es verdaderamente lamentable y preocupante que algunos gobiernos centroamericanos, y tengo que mencionar al gobierno de Honduras, de Juan Orlando Hernández, no se ha podido manifestar nunca en solidaridad con el pueblo nicaragüense que ha sido perseguido y masacrado. En la Organización de Estados Americanos, 26 países de 34 se pronunciaron condenando las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega. Hubieron algunos que se abstuvieron, entre ellos el gobierno de Honduras y el gobierno de Belice, de parte de Centroamérica, y los gobiernos de México y Argentina. Nosotros en Nicaragua esperaríamos que haya una solidaridad de Centroamérica frente a esta crisis de derechos humanos que se está viviendo en Nicaragua. Bueno, aquí se habla incluso de reuniones muy frecuentes entre el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Es decir, ahí hay una amistad, o por lo menos hay compromisos políticos entre estos dos presidentes de aquí del área de Centroamérica. Carlos Fernando Chamorro, ¿qué caracteriza a quienes son perseguidos en Nicaragua? Bueno, los perseguidos son indiscriminados. Pueden ser periodistas, pueden ser sacerdotes, pueden ser miembros de la sociedad civil, líderes políticos, defensores de derechos humanos.
Y lo que lo caracteriza, yo diría que es un compromiso con la verdad, un compromiso con el esfuerzo de rescatar al país, rescatar la democracia y rescatar la justicia. Esta es una lucha cívica, no es una lucha armada como la que se llevó a cabo en 1979. De hecho, Ortega ha fracasado en el intento por alegar de que en Nicaragua hay dos bandos. No, no hay dos bandos. Hay una dictadura que está oprimiendo a la población. La población resiste de manera cívica a pesar de la persecución. Y yo creo que hay un sentido de solidaridad, de compromiso del pueblo nicaragüense que a pesar de la crueldad y la persecución, bueno, no han podido quebrar la moral del pueblo ni de los presos políticos. Hoy no se puede manifestar la gente en Nicaragua, pero por el otro lado, pues el gobierno tampoco tiene un control total de la población, porque la mayoría de la población sigue repudiando a este régimen. Carlos, ¿hay actores externos atizando la crisis nicaragüense? La crisis fue provocada por la represión. La crisis fue provocada por las políticas del régimen de Ortega. Ortega siempre ha intentado fabricar enemigos externos. Bueno, primero dijo que las demandas de elecciones libres equivalían a un golpe de Estado, a un intento de golpe de Estado, cuando el único golpista que en Nicaragua hay es el propio Daniel Ortega, porque desde arriba violó la Constitución, demolió el Estado de Derecho, masacró a la población y esos crímenes están en la impunidad. Eso es un golpe de Estado. Y por el otro lado, Ortega tiende a fabricar enemigos externos y a alegar de que la crisis de Nicaragua es fabricada o es el resultado de una supuesta conspiración externa de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países también de América Latina. Sin embargo, no hay ninguna evidencia. Nicaragua llegaron comisiones internacionales de derechos humanos, de la OEA, de las Naciones Unidas, a investigar lo que había ocurrido y dijeron, aquí no hay ningún indicio, ni de un golpe de Estado, ni de una conspiración externa. Lo que hay es un régimen despótico, un régimen cruel que ha generado esta resistencia y esta protesta de parte de la población. De manera que el problema no está en Estados Unidos o en Europa. El problema está en Nicaragua. El problema está en la casa presidencial, en el Carmen, donde vive la familia Ortega Murillo. ¿Qué debería hacer, Carlos, cree usted, en este momento? ¿Qué papel debería asumir la comunidad internacional? Nosotros esperamos que la comunidad internacional, en primer lugar, mantenga su atención sobre Nicaragua, porque en Nicaragua hay una crisis humanitaria, hay una crisis de derechos humanos y están saliendo todos los días decenas de miles de nicaragüenses hacia el sur y hacia el norte. Se necesita que regresen al país las comisiones internacionales de derechos humanos que fueron expulsadas por el gobierno de Ortega en diciembre de 2018. Lo que Nicaragua esperaría de la comunidad internacional, y sabemos que la comunidad internacional no es una unidad monolítica, hay diferentes intereses, diferentes orientaciones, pero lo que los nicaragüenses esperan es que reconozca que en Nicaragua no habrá elecciones libres el 7 de noviembre. Las elecciones no serán ni transparentes, ni justas, ni competitivas. Tampoco serán elecciones. Son las votaciones de un partido único o de un régimen, de un partido hegemónico, en el que el Frente Sandinista ha invitado a participar a otros partidos colaboracionistas. Son 5 partidos que no tienen ninguna credibilidad y ningún apoyo en el país, que el pueblo los llama zancudos por chupasangre. Entonces, si las elecciones no tienen legitimidad, lo que esperamos es que la comunidad internacional lo diga y que se puedan generar un aislamiento del régimen. Eso no va a cambiar las cosas. Las cosas van a cambiar cuando se recuperen las libertades y cuando el pueblo de Nicaragua pueda salir a las calles, pueda protestar, pueda recuperar sus derechos y pueda demandar una reforma política para ir a elecciones libres. Pero se necesita
tanto de la presión externa de la comunidad internacional y, repito, la de Centroamérica, la de América Latina, la de Canadá, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, y también se necesita la presión nacional. En este momento es muy difícil pedirle a los nicaragüenses que salgan a protestar, simplemente porque están presos y todo el país es rehén de esta dictadura. Lo primero es lograr la liberación de todos los presos políticos, de esos 150 presos políticos, para que se restablezca una vía de libertad en Nicaragua. En el día de ayer y antier, por primera vez, algunos de los presos políticos que están en las cárceles del Chipote pudieron ver a sus familiares por 30 minutos después de 80 días en la cárcel. Eso es un acto de crueldad extremo. Y los familiares que los vieron, lo que dicen es que han perdido 20 libras de peso, están pálidos, algunos están en celdas de aislamiento. Es decir, eso es tortura. No los han torturado físicamente, pero los están torturando al mantenerlos aislados y al realizar una serie de interrogatorios y tortura psicológica. De manera que Nicaragua demanda con urgencia que cese esa situación de extrema, de exclusión de los presos políticos para que puedan ser puestos en libertad. Y ojalá pues que contemos con el apoyo y la presión de la comunidad internacional. Si las elecciones no son el camino, las que están preparadas y programadas para noviembre, en las condiciones en que están, no son el camino para la recuperación de las libertades en Nicaragua, ¿cómo hacerlo entonces? Bueno, estas elecciones tendrán que ser anuladas. Tendrán que ser anuladas y abrir una negociación entre la oposición y el gobierno, posiblemente sin Ortega y sin Murillo, para ir a una nueva elección. Pero como he dicho, primero tienen que liberar a los presos políticos, primero tienen que devolverle al pueblo nicaragüense la libertad. Si no, bueno, Ortega se va a reelegir, ese gobierno no tendrá legitimidad y él va a alegar pues que su gobierno tiene el reconocimiento de Rusia, de Irán, de China, no sé si lo va a tener de Honduras, pero esperamos que haya un aislamiento internacional para que estas elecciones se anulen y se generen un nuevo camino para buscar una reforma política para ir a elecciones libres. Repito, aquí no está en las perspectivas del pueblo nicaragüense ningún movimiento armado. Lo que la gente quiere es reforma política para ir a elecciones libres. Carlos Fernando Chamorro, ¿dónde pone sus esperanzas? En el pueblo de Nicaragua, en la resistencia, en ese escudo moral que tienen los nicaragüenses, que tienen los presos políticos, y también pongo mi esperanza en la comunidad internacional. Esperamos que se genere ese apoyo y que los periodistas podamos en algún momento también hacer periodismo sin censura para volver a regresar a Nicaragua, a contar la historia de cómo se cambia este país, de cómo se cambia esta dictadura sangrienta de manera pacífica. A corto plazo, en los próximos días o semanas o meses, yo no me atrevo a hacer un pronóstico, no me atrevo a decirte se va a producir un cambio en Nicaragua, pero a mediano plazo tengo la seguridad de que habrá un cambio, porque este régimen, porque esta dictadura no es sostenible y los nicaragüenses estamos afirmando eso todos los días. Carlos Fernando, reciba nuestra solidaridad en estos tiempos difíciles, como seres humanos, por supuesto, como colegas, como periodistas, como centroamericanos, como ciudadanos. Nuestra solidaridad con usted y con todas las personas que les ha tocado ser víctimas de la persecución en Nicaragua, y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de Radio Progreso. Gracias. Él es Carlos Fernando Chamorro, es periodista nicaragüense hoy en el exilio. Gracias a ustedes, amigos y amigas. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie. Ya regresamos con la reflexión bíblica aquí en su programa Directo al Grano por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Desde Radio Progreso y el ERIC,
compartimos con ustedes esta reflexión sobre la realidad desde nuestra fe. Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula Una mirada de Nicaragua y Centroamérica desde el compromiso eclesial. Vivimos en una Centroamérica que entre sus enormes desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales está empujada por el brío del capital que enceguece y oscurece y por el afán autoritario y dictatorial de sus gobernantes. Así ocurre sobre todo en nuestra Honduras, El Salvador y Nicaragua. Nadie duda de que más de 3 décadas después del fin de los conflictos internos, la situación es mucho más angustiante y amenazante que incluso antes del inicio de los conflictos. El caso de Nicaragua es especialmente crítico. Decenas de personas de muy alto reconocimiento por su historial de políticos, defensores de derechos humanos y periodistas han sido encarceladas o se han visto en el extremo de exiliarse ante la amenaza de un régimen que ha llegado a niveles insostenibles en la violación de los derechos humanos y la democracia. Muchas personas a las que conocemos por su compromiso ético y profesional, hoy sufren la zozobra por el encarcelamiento de sus hijas e hijos, esposos y seres queridos, y están en la cárcel por su oficio de ejercer el derecho a participar en un proceso electoral o por ejercer el derecho a la libertad de expresión. El asunto de Nicaragua rebasa esas discusiones de derechas e izquierdas. Esas categorías se han hecho añicos, porque gente que fue de izquierda hoy es perseguida y amenazada por gente que fue de izquierda, pero que es maltratada, encarcelada o amenazada por representar oposición cívica ante un régimen dictatorial dirigido por una pareja que en nombre de una tradición de izquierda hace desastres con los bienes del Estado y concentra todas las decisiones de acuerdo a sus caprichos y antojos. En Centroamérica se ha acentuado una lógica de poder que aplasta, controla y domina todas las decisiones y entiende el Estado como factor estricto de poder y control, y no de servicio y búsqueda del bien común. Romper con ese paradigma dominante y rehacer una nueva manera de vivir y entender el Estado es uno de los enormes desafíos centroamericanos. Una manera de relacionarnos en donde las relaciones humanas y de trabajo se definan desde la horizontalidad es uno de los servicios que ha de asumir la Iglesia, porque a fin de cuentas es nuestra mirada y corazón desde el misterio de la encarnación. Dios se hizo humanidad y se hizo como los demás, abajándose, y desde esa perspectiva nos muestra un nuevo camino, un camino que tanto necesitamos abrir en Nicaragua y en Centroamérica. Nos toca romper con esa concepción a veces alimentada por la misma Iglesia de seguir mostrando a un Dios que está siempre arriba y a unas estructuras que definen las decisiones desde arriba para abajo. Los tiempos tumultuosos que vivimos en Centroamérica y Honduras se convierten en una oportunidad para que en la Iglesia nos tomemos en serio la formación del laicado y la apertura del mismo a los desafíos que irrumpe en la sociedad desde los pobres, desde la actualización de la misión evangelizadora. Esto significa una apertura en serio al debate sobre el patriarcado y su influencia cultural en las estructuras y relaciones dentro de la Iglesia y sobre el debate en torno a la lógica de poder que predomina en la Iglesia. Sabemos que esto encuentra tremendas resistencias dentro de quienes tienen capacidad de decisión, porque tratar y abrirse a estos asuntos del dominio de los hombres en la Iglesia y abordar en serio las relaciones de poder representa una amenaza al poder que se ejerce. Pero es una necesidad debatir estos temas, porque en abordar en serio el patriarcado y las relaciones de poder se juega buena parte de la credibilidad de la misión evangelizadora de la Iglesia en el presente y se juega la misma existencia de ella misma de cara al futuro.
Si hemos de cuestionar de frente una dictadura tan feroz como la de Nicaragua, es porque esa lógica de poder también es cuestionada al interior de la Iglesia. Conviene que no le tengamos miedo a las luchas sociales y a los riesgos. Por eso somos hombres y mujeres bautizados. Un tiempo de crisis de paradigmas es un tiempo en donde los riesgos son un signo de los tiempos. Sin perder la especificidad de su misión, la Iglesia debía tomar en serio el llamado del Papa Francisco, perder el miedo a la calle, al barrio y a la juventud marginalizada. Y desde esas realidades, repensar y actualizar la identidad de la misión evangelizadora. Tenemos el desafío de ser iglesia sencilla. Necesitamos formular, entender y construir hoy, en este siglo XXI, la manera más sencilla de ser iglesia, sin quedarnos viendo hacia arriba y sabiendo ser conciencia crítica y propositiva en una sociedad pluralista, violentada y compleja. Y nos quedamos con la gran pregunta que cruza nuestra reflexión. ¿Qué rasgos ha de tener esta iglesia para saber situarse con sencillez, pero con firmeza, en el centro de las tormentas sociales, políticas y culturales de nuestro tiempo? Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.